¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. Yo soy su amigo Mariano González y me da mucho gusto estar con ustedes como cada emisión. Ya saben que en esta ocasión, primer martes de mes, tenemos los secretos MDP. Les traemos un caso escalofriante. La historia es algo fuerte y nos hemos reservado el derecho de presentar algunas imágenes precisamente por lo fuerte que es. Sin embargo, conforme vaya avanzando la historia, ustedes decidirán si continúan con nosotros o simple y sencillamente abandonan esta transmisión. Esperemos que no sea lo segundo. El caso de hoy, de verdad que les pondrá los pelos de punta. Esto es Murmullos del Pasado y comenzamos. Ya estamos aquí nuevamente, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. Como les dijimos inicialmente, esta historia es algo difícil de digerir. Realmente las víctimas quisieran poder saber qué fue lo que pasó con ellas. Sin embargo, ni siquiera los vivos saben realmente qué pasó. La fecha, junio de 1912. El lugar, Villisca, Iowa, en Estados Unidos, efectivamente. Ahí, una familia, hace muchos años precisamente, llegó y compró una hermosa casa al lado de un templo. Ellos eran bastante devotos. La casa era sencilla y sin embargo era bastante amplia. La familia Moore estaba compuesta por el padre Joshua, de 43 años, su esposa Sarah, de 39, sus 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y Paul, eran quienes completaban la familia. En esa ocasión en que todo aconteció, era un 9 de junio de 1912. Habían ido a un servicio, habían estado en la iglesia precisamente, una iglesia presbiteriana, donde participaron en el programa del Día del Niño, en donde Sarah Moore había coordinado todos los eventos. Después de que el programa terminara, a eso de las 9:30 de la noche, los Moore y un par de amiguitas de Catherine, de nombre Ina y Lena Stillinger, caminaron hasta la casa de los Moore, ubicado en el número 508. Llegaron ahí entre las 9:45 y las 10 de la noche. Realmente las amiguitas estaban esperanzadas en que toda la noche pudieran jugar. Sin embargo, los Moore tenían unos hábitos muy rigurosos de descanso. A pesar de ello, Catherine en realidad quería seguir en la fiesta con sus amiguitas. ¿Cuál sería la sorpresa de muchos de nosotros e inclusive de la gente de Villisca, Iowa? Porque a las 7 de la mañana del día siguiente, Mary Peckman, vecina de los Moore, empezó a preocuparse después de darse cuenta de que la familia Moore, muy madrugadora como siempre, no había realizado las tareas de la mañana. Peckman llamó a la puerta de los Moore. Nadie respondió. Trató de abrir la puerta y descubrió que estaba cerrada con llave, pero por dentro. Ahí tienen unas imágenes de la familia Moore. Las que están hasta abajo son las hermanas Stillinger.
Peckham, después de no haber recibido respuesta, llamó a Ross Moore, hermano de Joshua. Mary y Ross, de alguna manera, trataron de entrar a la casa, pero no tenían respuesta alguna. Así que lo más lógico era forzar su entrada. Sin embargo, Mary recordó que debajo de una maceta había una llave para poder acceder a la propiedad. Y así lo hizo. La encontró, abrió la puerta y lo que se encontró en cada una de las habitaciones, en realidad, solamente era el sello de la muerte. Entró el hermano también. Moore inmediatamente llamó a Hank Horton, el jefe de policía de Villisca, que de alguna manera se las arregló para llegar casi inmediatamente. Registró la casa, encontrando que toda la familia Moore y las dos niñas Stillinger habían sido golpeadas en la cabeza hasta la muerte. El arma homicida fue encontrada en una de las habitaciones y era ni más ni menos que un hacha que pertenecía a Joshua Moore, el jefe de la familia. Esta fue encontrada en la habitación de los invitados, es decir, fue encontrada en la habitación de las niñas Stillinger. Ahí, al lado de esa hacha, fueron también encontrados algunos objetos extraños, y no nada más en esa habitación, sino prácticamente en toda la casa. Un trozo de tocino de cerca de 2 kilos estaba junto al hacha, apoyada en la pared. También, una pequeña cómoda había sido registrada, esto con el objeto de sacar algunas prendas de ropa y también telas, con las que se cubrió la cabeza de todas las víctimas y misteriosamente también los espejos de toda la casa. No pierdan detalle con esto. Un plato de comida también fue encontrado sin comer sobre la mesa de la cocina. Un cuenco con agua completamente ensangrentada también estaba ahí. Quizá ese fue utilizado para lavarse las manos. Pero lo más revelador de ello fueron 2 colillas de cigarro que estaban en el ático. Quizá ese era el indicativo de que el asesino los había estado esperando ahí hasta que se durmieron. Lo que también fue encontrado en el último lugar que se revisó fue una pequeña lámpara de mano, de esas de aceite. Estaba todavía con la flama baja. Ya estaba consumiéndose lo último del aceite. Era bastante extraño, pero ahí estaba. El análisis forense reveló varias cosas. Los médicos llegaron a la conclusión de que los asesinatos habían tenido lugar poco después de la medianoche. El asesino, o los asesinos, pudieran ser, comenzaron en el dormitorio principal, donde Joshua y Sarah Moore dormían. Joshua recibió más golpes del hacha que el resto de las víctimas. Recibió tantos golpes en la cabeza que incluso sus ojos habían desaparecido en medio de la golpiza. El asesino, a continuación, entró en la habitación de los niños y golpeó a Herman, Catherine, Boyd y Paul en la cabeza de la misma manera que sus padres. Sin embargo, en la habitación de los niños había marcas en el techo, hechas con el otro extremo del hacha, lo que indica que el asesino se subió a la cama para poderlos matar con más comodidad, si así le podemos decir, porque la otra hoja, el otro filo del hacha, se enterró en el techo en repetidas ocasiones. Lo único que indicaba era que eso fue hecho con bastante furia. Después de eso, bajó a la planta inferior, al dormitorio de los invitados, y ahí mató a Ina y Lena Stillinger. Tras acabar la masacre, cubrió todos los espejos y huyó, dejando, como ya dijimos, el hacha en el último dormitorio. Los investigadores creen que todas las víctimas, excepto Lena Stillinger, estaban durmiendo en el momento de los ataques. Las investigaciones también creen que Lena apuntaba a que intentó defenderse, ya que se encontraba tumbada transversalmente en la cama y tenía una herida defensiva en el brazo. Quizá quiso parar el golpe del hacha, pero no lo logró. Además, Lena fue encontrada con su camisón largo empujado hasta la cintura y no llevaba ropa interior, lo que llevó obviamente a la especulación de que el asesino abusó sexualmente de ella, o por lo menos lo intentó. Sin embargo, el análisis ginecológico no arrojó ningún resultado, por lo cual
la violación jamás se consumó. La pregunta que quedaba en el aire hasta ese momento es: ¿para qué cubrir los espejos y para qué cubrir los rostros? Existe la creencia en algunas otras culturas de que el cubrir los espejos evita que las almas queden vagando en alguna especie de limbo. Por eso, al ser portales, se evitaba que las almas se fueran, se perdieran. ¿Y por qué cubrir sus cabezas? Para que de alguna manera, según la creencia también de algunas otras culturas, las almas descansaran en paz en su camino hacia el otro lado. Aquí hay una pequeña contradicción, pero lo que indica más que nada no es la contradicción, sino el hecho de que se trataba de una persona bastante concienzuda al respecto. Evidentemente, cuando eso se descubrió, los primeros en llegar, después de haber llamado al jefe de la policía, fue un médico que dio fe de que ninguno de ellos ya estaba con vida, pero salió tan aterrorizado del lugar que lo único que se alcanzó a escuchar en medio de una multitud que estaba más pendiente de lo que pasara dentro de la casa que en sus propias casas fue: no entren ahí, se arrepentirán hasta el último día de su vida. Sin embargo, muchas de las personas que estaban ahí al pendiente de lo que había pasado en la casa Moore no hicieron caso. Entraron a la habitación de las menores, de los familiares pequeños, de los jefes de la familia Moore. Entraron a todos lados, dejando completamente contaminada la escena del crimen. Fue bastante atroz ver esa escena. Dejaron literalmente la casa hecha un asco, pero todavía más allá de ellos, una persona, la cual no podemos revelar su nombre, una persona tomó parte del cráneo de Joshua Moore y se lo llevó. Con esa sangre fría, así se lo llevó hasta su casa. La pregunta es: ¿quién lo hizo? ¿Quién realmente mató a los Moore? Y si usted, amigo o amiga de Murmullos del Pasado, quiere saber estas respuestas, no se vaya. Esto apenas es la primera parte de El monstruo del hacha. Yo soy Mariano González y continuamos en un momento. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es O sea, todo lo que te relajó en su momento. Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. Consagra en la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, ¿cómo le... Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX, marca la diferencia. Estamos de vuelta, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. Y en esta ocasión, en El Murmullo Eres Tú, tenemos una historia corta, pero bastante escalofriante para pensarlo, para reflexionar y darse cuenta que prometer algo no es tan sencillo. Por lo cual, deben de tener en consideración que cuando nos dirigimos a deidades, tenemos que saber qué les pedimos, porque las mandas se cumplen sí o sí. Que lo disfruten.
su caso, en el que en una fría y solitaria madrugada del mes de noviembre de hace ya mucho tiempo, en nuestra ciudad, algo verdaderamente terrorífico le aconteció a un chofer de taxi. Sucedió que el señor Morales, quien venía manejando su taxi al norte de la ciudad, y justo al pasar por fuera del Panteón del Sáusito, sintió un ligero escalofrío al percatarse de una extraña presencia que le hacía la parada desde los antiguos arcos de dicho lugar. El taxista se detuvo mientras distinguía que era una dama vestida de negro, quien sin quitarle la mirada de encima se iba aproximando al coche. Al subir la dama al carro, el señor Morales pudo ver claramente una gran tristeza reflejada en sus ojos, así como también al escuchar esa ronca y seca voz que le pedía la llevase a cierto templo. Inmediatamente, el chofer le dijo que por ser las 3 de la madrugada, ya el templo estaría cerrado, pero la misteriosa mujer insistió, diciendo que solo se arrodillaría unos minutos para rezar por fuera de las puertas. Y así fue como ambos personajes llegaron en medio de la completa oscuridad al templo de San Francisco. La mujer descendió del taxi y caminó lentamente hasta las puertas del templo. Se arrodilló y rezó rápidamente, no sin antes santiguarse y volver de nuevo al taxi. El señor Morales, muy seguro, le preguntó que a dónde la llevaría, dado a la peligrosa hora que era ya, y al contestarle la dama enlutada que ahora irían a la parroquia de San Miguelito, el chofer la llevó algo asombrado y la esperó por corto tiempo, y así fueron recorriendo otras 4 iglesias, en donde la misteriosa y pálida mujer se bajaba del carro y caminaba muy lento hasta arrodillarse y rezar por fuera de las distintas puertas de cada una. De nuevo, ella le dijo al chofer con esa ronca y seca voz que ya solo le quedaba ir a rezar a las puertas del templo del Señor del Sáusito para cumplir con una manda que no pudo cumplir anteriormente. Y así fue, pues hizo lo mismo y regresó al carro de alquiler. Al subirse esta mujer, le pidió de favor dejarla de nuevo en los antiguos arcos que están por fuera del panteón, mismo lugar donde la recogió. Al taxista le pareció no llevarla a alguna casa, sino al camposanto, ya que no era común dejar a alguien a esas horas y aún más estando obviamente cerrado. Al momento de llegar al panteón, la singular mujer lo observaba con una fría mirada, mientras le daba un sobre cerrado, y aparte, una medalla de oro, pues no traía dinero para pagarle, pero le dijo que fuera a cobrarle a su hermano a la dirección escrita en dicho sobre. Segundos antes, la mujer le había dado este mismo, en sus temblorosas manos. El señor Morales tomó tanto el sobre como la medalla de mala gana, ya que no le pareció correcta la manera de proceder de esta pasajera, y al voltear de nuevo a la parte trasera del taxi, el chofer se percató que estaba completamente solo, pues ya no estaba la misteriosa dama. Enseguida, pudo ver a lo lejos que la dama enlutada se perdía entre los arcos del panteón para desaparecer entre la espesa neblina del fúnebre lugar. El chofer pensó que ya por lo cansado que estaba, no pudo escuchar el cerrar de la portezuela del vehículo y arrancó muy nervioso y confundido. A la mañana siguiente, el taxista, al mirar la antigua medalla de oro, se dio cuenta que ésta llevaba inscrito en la parte posterior el nombre de Socorro, y enseguida se dispuso a ir a buscar al hermano de la misteriosa mujer, quien le aseguró era un licenciado. Y así fue, pues al tocar en cierto despacho pudo entrar a informarle al hermano acerca de lo ocurrido. El hermano quedó impávido al escucharlo, y al ver la medalla de oro le dijo que efectivamente era la misma medalla de su hermana mayor. De inmediato, le pagó con cierto recelo al taxista, confesándole que su hermana Socorro había muerto meses antes sin haber cumplido una manda, pues falleció repentinamente, habiendo quedado esta pendiente. Se dice que el taxista, al oír lo que el licenciado le decía, sintió un gran terror al recordar esa voz de ultratumba. Así fue como la funesta mirada de aquella mujer salió corriendo sin aceptar el pago. Lamentablemente, el chofer del taxi murió poco después de haberse dado cuenta que se topó cara a cara con la mismísima muerte. Se dice por ahí que murió víctima de una extraña enfermedad a la que nuestros antepasados llamaban espanto. Como se darán cuenta, no es tan fácil pasar de un lado a otro, y mucho menos regresar
para cumplir una manda, así que tengan cuidado. Y esta historia es patrocinada por Enlace Jurídico González Mendoza. Enlace Jurídico González Mendoza. ¿Tienes un problema legal en materia civil, penal, laboral o mercantil? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Divorcios, convenios, cartera vencida, asesoría en general. Porque las leyes y la justicia no esperan, contáctanos y búscanos en nuestra plataforma oficial de Enlace Jurídico González Mendoza. Agenda tu cita. Hasta un niño puede usar una moto. No se puede trabajar serio así, güey. Y arrancamos con todo nuestro... Que se escuche el pitido de... A ver, otra vez empieza. El anillo del rey Salomón. El sketch de Trastornados. Qué bueno, pues para el gusto de... Hola amigos de Cine Mudo, muy buenas noches. Quiero presentarles a mi invitado. Hola, muy buenas noches. Me presento. Del Celaya Experimental Film Fair. Dale, ¡ey, claridad! Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. La pregunta sigue en el aire, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. ¿Quién lo hizo? ¿Quién mató a la familia Moore y a las hermanas Stillinger? La lista de sospechosos empezó a crecer desde el momento en el que los hechos comenzaron a salir a la luz. El primer sospechoso, Andrew Sawyer, era una persona que, de acuerdo con Thomas Dyer de Burlington, Iowa, se trataba de un capataz de ferrocarril que trabajaba para la Burlington S.A. Andy Sawyer se acercó a su equipo en la ciudad de Creston a las 6 de la mañana cuando se descubrieron los asesinatos. El señor Sawyer iba bien rasurado y vestido con un traje marrón cuando llegó. Sus zapatos estaban cubiertos de lodo y manchas rojizas que no pudo identificar. Sus pantalones estaban mojados casi hasta las rodillas. Preguntó por un empleo y el señor Dyer necesitaba un hombre extra, por lo que le dio el puesto de trabajo en ese momento. El señor Dyer declaró después de esa noche que cuando el equipo alcanzó La Fontanelle, Iowa, Sawyer compró un periódico. El periódico publicaba en la portada los asesinatos de Villisca, y según Dyer, Sawyer estaba mucho más interesado en el artículo. Ahí está la impresión de ese artículo, como muchos tantos que salieron en los diferentes tabloides. Lo curioso es que los compañeros de Sawyer y también de Dyer se quejaban del primero, de Andrew Sawyer, ya que dormía con la ropa puesta y de que siempre estaba ansioso por estar solo. También estaban incómodos por el hecho de que Sawyer siempre se dormía con un hacha al lado de su cama, y de que a menudo hablaba de los asesinatos de Villisca y de si el asesino había sido ya detenido. Aparentemente Sawyer les contó que había estado en Villisca la noche del domingo del asesinato, y había oído hablar de los mismos y tenía miedo de que le pudieran considerar sospechoso, y por eso se fue y se presentó en Creston.
Dyer al final sospechó de él y lo entregó al alguacil el 18 de junio de 1912. Sawyer, sin embargo, al parecer, fue descartado como sospechoso del caso cuando se descubrió que era capaz de demostrar que había estado en Osceola en la noche de los asesinatos. Había sido arrestado por vagancia y el sheriff de Osceola recuerda haberlo dejado en un tren aproximadamente sobre las 11 de la noche, lo cual, por razones de distancia, no lo podía poner en la escena del crimen. Otro sospechoso, uno bastante sui generis, era el reverendo George Kelly. El reverendo Kelly, sobre el que se decía que estaba un poco desequilibrado de la mente y quizá hasta se trataba de un pedófilo voyerista, era un ministro ambulante que pasó a ser profesor de los servicios del Día del Niño. Ese evento que tuvieron la noche anterior a los asesinatos y que participó la familia Moore. El 9 de junio, donde la familia Moore obviamente asistió a ese evento, ahí se encontraba el reverendo Kelly. Él y su esposa salieron de la ciudad temprano el 10 de junio, el día en que los cuerpos fueron descubiertos. Esa mañana, quienes lo acompañaban en el tren, juran y perjuran que lo escucharon decir: hay 8 almas fallecidas en Villisca, aún, y cuando todavía no se había dado la noticia, lo cual era bastante extraño. Al final, él terminó confesando su crimen, pero el jurado no creyó su historia debido a los antecedentes mentales con que ya contaba. A pesar de ello, el reverendo no dejaba de escribir cartas a la policía y a la familia, todo para saber acerca del caso. En 1914 fue acusado de enviar pornografía a una chica con la que trabajaría y el caso de los asesinatos se volvió a abrir en referencia bajo la sospecha. Y en 1917 fue arrestado por los crímenes cometidos en Villisca y aunque admitió el crimen, después se contradijo, virtiendo en su declaración: no podía dormir esa noche, así que salí a caminar. Vi luz proveniente de la habitación de invitados. Las niñas Stillinger se preparaban para ir a la cama. Luego, escuché la voz de Dios susurrándome: dejad que los niños vengan a mí. Estaba como en un trance cuando caminé al patio trasero de la casa Moore y tomé el hacha. Entré por la cocina y después de privar a todos los que estaban en la casa, me quedé en la sala hasta que amaneció. Después salí por la puerta principal y abandoné la ciudad. Finalmente el juicio acabó con una absolución, por lo que ya comentamos de los problemas mentales. Uno más de los sospechosos, el cual encaja todavía más en el perfil de las investigaciones, fue William Mansfield. Se cree que Mansfield era un asesino en serie porque mató a su esposa y a su propio hijo con un hacha 2 años antes de los crímenes de Villisca. Ahí tienen a cuadro al reverendo y a su esposa. Ahí está William Mansfield. Se cree que pudo haber cometido los asesinatos del hacha en Paola, Kansas, 4 días antes de los crímenes en Villisca, y el doble homicidio de Jenny Miller y Jenny Peterson en Colorado. La ubicación de todos estos delitos eran accesibles en tren y todos los asesinatos se llevaron a cabo exactamente de la misma manera. Todos los asesinatos fueron cometidos con un hacha y fueron cometidos por William Mansfield. Un investigador dijo que podía probar que Mansfield estaba presente en cada uno de esos lugares. En cada asesinato, las huellas de violencia eran siempre las mismas, el modus operandi era el mismo, pero algo más encajaba. Todas aquellas personas que fueron asesinadas por William Mansfield en sus casas vieron también con asombro que los espejos de la casa estaban cubiertos. En cada uno de los casos, el asesino evitó dejar huellas digitales con el uso de guantes. Obviamente, eso es una evidencia bastante fuerte y aunque en esos años no estaba tan desarrollada la ciencia forense como ahora, ya eran tomadas en consideración. A pesar de eso, William Mansfield realmente no logró al 100% salvarse, ya que Wilkerson, el agente que estaba investigando estas muertes, logró convencer al jurado para abrir una investigación en 1916 y Mansfield fue arrestado y llevado al condado de Montgomery en Kansas City. Los registros de nóminas, sin embargo, como una coartada que él ofreció,
lo presentan que él estuvo en Chicago esa noche de los asesinatos. Bastante extraño. A partir de entonces, la casa Moore ha sido abandonada, ha sido restaurada durante muchos años y hasta el día de hoy ha habido muchos casos extraños que incluso los vecinos dan a conocer, como sombras de niños y alguna que otra sombra tenebrosa que se proyecta, ruidos extraños como gritos, susurros y hasta cosas cayéndose y golpeando las paredes. Sin embargo, cuando entran a la casa, esta se encuentra en perfecto orden. En 1990, la casa fue puesta en venta y remodelada, así como la pueden ver en la actualidad, ya que se ha convertido en un centro turístico. Algunas personas, los más aventurados, pueden quedarse ahí para vivir las experiencias paranormales. El caso más sonado de ellos es uno que ocurrió el 7 de noviembre del 2014. Un hombre, un militar retirado, ya de alguna manera entrado en años, se quedó en la casa con sus padres, reiterando que le daría su merecido a la casa, palabras textuales. Obviamente el cuidador de la casa los dejó encerrados. Todo lo que vivieron durante la noche fue bastante extraño, pero a la mañana siguiente, el hombre, el militar, apareció apuñalado y en la cocina había un envoltorio que contenía un oso de peluche bañado en sangre. El hombre fue hallado en la habitación de los niños Moore. Dijo que lo habían atacado los espíritus, pues eso era lo que había pedido. Y aunque finalmente, después de varias semanas, el militar se recuperó favorablemente, él quería regresar a la casa, pero ya no para retar a los espíritus, sino al contrario. El hombre regresó a la casa para pedirles perdón. En la actualidad, la casa Moore, en Villisca, Iowa, está abierta para quienes quieran aventurarse. Ya lo dijimos. Así que si tú, amigo o amiga de Murmullos del Pasado, te quieres aventurar a tener una experiencia paranormal de este corte, ahí está una opción más. Esta es la situación. El caso del monstruo del hacha, que inclusive algunos dicen todavía que entre las misteriosas sombras que se presentan, lo pueden ver en la puerta de la cocina. Se puede ver claramente la sombra de un hombre con un hacha. Pero eso ustedes me lo dirán. Por lo pronto, esta historia es patrocinada por Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya. Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya, abre su periodo de inscripciones para el ciclo escolar 2022 en las siguientes licenciaturas: Derecho, Comercio Internacional y Aduanas. Termina tu carrera en 3 años. Asimismo, Centro Universitario San Pablo cuenta con las siguientes maestrías: Criminología, Educación. Termina tu maestría en 1 año, 8 meses. Ambos niveles educativos se desarrollan en la modalidad semipresencial o sabatina, atendiendo siempre a las medidas de contingencia sanitaria que marca la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Visita nuestras instalaciones. Nos encontramos ubicados en la calle Miguel Hidalgo 211, en el centro de la ciudad de Celaya. También puedes contactarnos al número 461-61-547-33 o a nuestra página de Facebook, Centro Universitario San Pablo, donde con gusto te atenderemos. Porque tu futuro no puede esperar, Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya, te lo hará llegar. Ya se dieron cuenta, amigos y amigas de Murmullos del Pasado, que no siempre lanzarse a la aventura con la familia es del todo bueno. No se sabe si las personas de este mundo o las entidades que habitan en el otro puedan darnos una buena sorpresa. Así que tengan cuidado. Les mandamos un saludo muy frío desde la tumba a todas aquellas personas que nos ven como cada emisión. Yo soy su amigo Mariano González y me despido recordándoles
que si sienten que alguien los observa, seguramente así es. Tengan una muy bonita velada.